Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Quien te habla, el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, Los del Camino. Y bien, nos hemos dado cita en este día para escuchar la palabra de Dios, lo que Él nos tiene a través del Espíritu Santo y de la Sagrada Escritura para que seamos edificados. Así que yo te invito para que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos. Eterno Padre Celestial, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu misericordia y por las bendiciones que recibimos de tu parte. Día a día nos colmas de beneficios. Gracias por ser nuestro buen pastor y por constituirnos ovejas de tu prado. Pedimos tu bendición en esta mañana y que edifique nuestras vidas con tu palabra. Te rogamos que seas sanando al enfermo, levantando al caído y otorgando salvación al perdido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, notamos que todo gira alrededor del pastor y las ovejas. Los primeros 6 versículos son una descripción de la relación entre el pastor y las ovejas. Los pastores en el tiempo bíblico construían rediles con piedras alrededor de unos 3 metros de altura, y al llegar la noche llevaban a las ovejas al redil y el pastor se quedaba durmiendo en la única entrada que ésta tenía, de manera que nadie podía entrar y las ovejas no podían salir. Es decir, el pastor cumplía la función como de una puerta. En la mañana, el pastor llamaba a sus ovejas por nombre y éstas reconocían su voz y salían a él. Cristo aquí destaca 4 cosas importantes. La primera, el verdadero pastor entra por la puerta. El buen pastor tiene un interés por el bienestar de la oveja. Juan 10:2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Número 2, llama a sus ovejas por nombre, es decir, conoce a las ovejas. Juan 10:3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Número 3, el pastor guía a las ovejas y éstas le siguen porque las ovejas conocen su voz. Es decir, hay una relación de comunión. Juan 10:4 dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y número 4, los falsos pastores, que son ladrones y salteadores, tratan de entrar por otro lugar que no es la puerta, pero las ovejas ni le reconocen ni le siguen. Es decir, los falsos pastores, que son como ladrones o salteadores, son los que esparcen falsas enseñanzas y no les interesan las ovejas. Juan 10:5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Luego, entre los versículos 7 y 9, describe la función de Cristo como puerta. La primera es que Jesús es la puerta de las ovejas, es decir, es quien garantiza el bienestar de la oveja. Juan 17 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Número 2, Jesús es la puerta del redil. El que entra a su redil recibe una vida nueva, eterna, y lleva a la gente fuera del redil, es decir, fuera del judaísmo, del sistema religioso, del sistema ritual y ceremonial, para encontrar vida nueva.
Juan 19 dice, yo soy la puerta, y que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Número 3. Jesús es la puerta de salvación. Las ovejas entran y salen, lo cual habla de libertad y que disfrutan de la palabra de Dios. Juan 19 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora llegamos a nuestro texto base, donde encontramos declaraciones profundas y reveladoras para nosotros. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este texto, Jesús describe su misión. Preguntémonos, ¿cuál es la misión de Jesús? Jesús declaró, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La misión de Jesús es que sus ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Entendamos que los que eran los guías espirituales de Israel eran los ladrones y salteadores. Eran asesinos que llevaban muerte espiritual con sus palabras, con sus enseñanzas. Y por eso Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en Juan 10:13 dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús dijo en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los escribas y fariseos, saduceos y sacerdotes habían impuesto una serie de normas sobre el pueblo del Señor, sobre sus ovejas, que no le proporcionaban vida, sino que las asfixiaban y morían cargadas y oprimidas. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra traducida en Juan 10:10 para vida es la palabra griega zoe. Zoe significa vida en sentido absoluto, existencia, es decir, vida como Dios la tiene. Preguntémonos, ¿cómo es la vida que tiene el Padre? La vida que tiene el Padre es eterna y es abundante, no se agota. Toda la vida que hay en la creación se deriva de Él. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Entonces, Dios tiene vida en sí mismo y la tiene para siempre. Pero ahora, ¿cómo logramos entender esta vida que tiene el Padre? Esta vida la entendemos a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Zoe de Dios, es decir, la vida de Dios, vino a vivir entre nosotros en Jesucristo. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, en Él está el origen de la vida y Él tiene vida en sí mismo. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En primera de Juan 1:1 y 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿qué es el Zoe de Dios? Zoe es la vida de Jesucristo. Zoe es la vida como la vivió Jesús. La caída del hombre en el Edén separó al hombre de la vida de Dios. Efesios 4:17 y 18 dice, esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Notemos lo que dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, de la caída en adelante,
se describe al hombre como que está muerto. Por eso Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por tal razón, el hombre es esclavo, tiene miedo y vive en temor. Hebreos 2:15 dice que Jesús vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Zoe de Dios, es decir, la vida de Dios, Jesucristo, satisface y llena el corazón humano. Jesús aseguró que al creer en Él recibirían participación de la vida, es decir, del Zoe, de la vida de Jesús, es decir, de la vida eterna. Ninguna gran consagración puede originar en el ser humano la naturaleza de Dios. ¿Qué dice la ley? La ley dice: haz esto y vivirás. ¿Qué dijo Jesús? Cree en mí y vivirás con la vida de Dios. En Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, que te producirá la vida Zoe, te producirá la vida de Dios. El regalo que nos da Dios Padre en Jesucristo es vida que fluye espontáneamente. Jesús no vino solo a perdonarnos y a que nos esforcemos en hacer obras buenas. Jesús vino es a reproducir su vida en nosotros. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Para qué? Para producir la vida de Cristo en ti y en mí. Eso es lo que quiere Dios. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo se estaba reproduciendo en sus discípulos. Ellos ya tenían la vida Zoe, la vida de Cristo en ellos. Por eso la gente reconoció, y las autoridades del momento, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, reconocieron que tanto Pedro como Juan y los apóstoles tenían la misma vida de Jesús. Pablo nos dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo lo creado espera por nosotros, por los hijos de Dios. El mundo espera que los hijos de Dios se manifiesten. Tenemos el Zoe de Dios en nosotros, la vida de Jesucristo. Levantémonos cada día con la disposición de manifestar esta vida que hemos recibido de Cristo. Que el mundo diga de nosotros lo que dijeron de Pablo en Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que digan de nosotros, de los cristianos, que los que trastornan el mundo entero también han llegado acá. ¿Por qué trastornamos el mundo? Porque tenemos la vida Zoe, la vida de Jesús. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, hemos escuchado tu palabra detenidamente. Reconocemos que solo en Cristo tenemos esa vida del Padre, la vida Zoe, la vida eterna.
vida en abundancia, vida plena, vida que fluye espontáneamente, vida no fingida, vida de libertad, vida llena de paz y de esperanza. Te damos gracias, Señor. Solamente pedimos que nos ayudes a manifestarla, a comunicarla a aquellos que no te conocen y puedan experimentarla. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.